Bueno, acá vamos a presentar a este querido compañero Rocco, un genio en la investigación. Así que bueno, te damos la palabra y que te sientas bien. Te quiero mucho. Bueno, bárbaro. No sé si a ver si se anda. A ver, se escucha bien, ¿no? ¿Uso este o no hace falta? Lo uso. Bueno, buenas tardes, niñas, niños. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Bueno, un gran gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias a Iris, a la Liga por los Derechos Humanos, a Suteba, a Juan, que se ocupó mucho. Y a la asociación, porque la asociación es la que ha tratado, la que hemos conversado para que vos puedas estar acá con nosotros. Claro, bueno. La Asociación de Sobrevivientes. E indudablemente también a la Asociación de Sobrevivientes. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes. La idea es conversar un poco sobre temas poco agradables, pero los temas poco agradables hay que conocerlos, me parece, porque hacen, digamos, a las formas políticas, a las formas sociales, a la forma de luchas que pretendemos implementar o que pretendemos desplegar como militantes y militantas del campo popular y nacional o nacional y popular. Yo cuando estaba sentado ahí, estaba mirando un poco la sala, el lugar, los nombres de los compañeros y compañeras desaparecidas y desaparecidos acá en la placa. Y hay una frase muy bonita que no conocía de Isauro Arancibia. No hay maestro, ni cierto, ni auténtico, si no trabaja por la liberación de los pueblos. Y si efectivamente nos interesa la liberación de los pueblos, lamentablemente tenemos que estar dispuestos y dispuestas a conocer las fuerzas oscuras, las investiduras oscuras que están de alguna manera alrededor nuestro, y que efectivamente pueblan la vida política, habitan la vida social y que efectivamente son nuestros contrincantes y muchas veces nuestros enemigos, porque un contrincante no necesariamente te quiere desaparecer, pero un enemigo sí, te quiere desaparecer, te quiere matar, te quiere borrar de la vida de los pueblos, de la cara de la humanidad y de la faz del mundo. Bueno, a mí me gustaría, digamos, introducir un par de conceptos, no más, un par de conceptos muy generales, que son mafia y fascismo. No son agradables, efectivamente. Hay palabras que te hacen doler la boca cada vez que las mencionas, o cada vez que las escribís te duelen los dedos, te duelen las manos. No es sencillo decir Videla. No es sencillo decir Macri, no es sencillo decir Milei, no es sencillo decir Hitler, no es sencillo decir Mussolini, no es tampoco sencillo decir mafia y fascismo. Son palabras efectivamente dolorosas. Son palabras dolorosas porque a lo largo de la historia de la humanidad y también en el presente de los pueblos nos hacen sufrir, te provocan grandes sufrimientos en la historia y en el presente también. Me gustaría básicamente introducir algunos de estos conceptos o algunas dimensiones de estas dos palabritas, de estas cuestiones en clave teórica, y luego la idea es debatir. Es debatir porque efectivamente, digamos, los sujetos que pueblan, que habitan la categoría de mafia y la categoría de fascismo están desplegados en la vida social y política argentina. El año que viene es un momento clave de la vida de los pueblos, es un momento clave de la vida argentina, de la vida popular argentina. Y cuando uno dice vida popular argentina, está diciendo vida popular latinoamericana. La semana pasada ganó Lula en Brasil y parecía que esa elección se estaba dando acá en la Argentina. Porque claro, entendemos muy bien efectivamente que la forma de la liberación, la forma de la emancipación popular, por más que queden muy lejos a nosotros, también son nuestras. Y el año que viene es un momento clave de la vida política nacional porque hay elecciones y en la disputa electoral, en la disputa política, fuerzas oscuras, investiduras oscuras siguen disputando, están presentes en la vida argentina. Macri no se ha retirado, Milei está en estado de disputa permanente, Esper, Burrich, Larreta, qué sé yo, Morales, en fin, todos nombres que le podemos amontonar fácilmente. Perdieron las elecciones en el 19,
pero siguen estando en la vida política, siguen militando, quieren volver, y a esas estructuras mafiosas se están adosando otras estructuras que podemos efectivamente con buena razón calificar de fascistas. Por ejemplo, ese grupete que uno reconoce como Revolución Federal es una agrupación fascista. Y quiero básicamente dar algunas puntas teóricas para hablar de mafia y fascismo y luego debatir un poco entre nosotros y nosotras en la clave de la igualdad, que es la clave que nos interesa, que es una clave profundamente popular. Son temas que vengo investigando como trabajador en un organismo científico, que es el organismo de ciencia y tecnología, congregado en el CONICET, pero como son temas que forman parte de la vida popular, me parece que son temas que podemos debatir y que debemos debatir en la clave de las elecciones del año que viene, porque el 2023 no es cualquier año. O sea, el 2023 se disputa, se vuelve a disputar el país, pero es un año clave de la vida política nacional, porque efectivamente se cumplen 40 años de la vuelta a la institucionalidad democrática. Y justamente a 40 años de la vuelta a la institucionalidad democrática, fuerzas fascistas pretenden copar el Estado de vuelta, pretenden copar la democracia de vuelta para destruirla desde su interior, desde su interioridad, desde la propia democraticidad. Bueno, la primera cosa que me gustaría decir es que en el mundo efectivamente estamos frente a una crisis perceptiva, a una crisis civilizatoria. Ahora bien, si uno tuviera que decir por qué estamos frente a esa crisis perceptiva y civilizatoria, me parece que hay dos razones, hay dos cuestiones que efectivamente nos ponen frente a esa crisis. El primer motivo de esa crisis fue la pandemia. La pandemia efectivamente concernió a todo el mundo en mayor o menor medida y me parece que descalabró las formas de entendimiento que teníamos hasta el 19 y afectó a todo el mundo, no afectó a un pueblo, a una región, a un país, afectó en mayor o menor medida en todo el mundo. Una pandemia que aún no ha terminado, por más que efectivamente querramos o deseemos que haya sido superada. No ha sido superada porque efectivamente, más allá que por la buena intervención de los gobiernos y de los estados tengamos 3, 4 o más dosis de vacuna, hay cuestiones de índole psicológica que todavía quedan en la confección psicológica individual y en la confección psicológica también colectiva, plural. Miren, digamos, los grandes traumas de la humanidad no se superan tan fácilmente. En la Argentina todavía seguimos hablando del genocidio y bien que hacemos, digamos, los organismos de derechos humanos, los grandes faros, las grandes fuerzas de la Argentina, emancipadoras, humanistas, como los organismos de derechos humanos, Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, efectivamente insisten sobre memoria, verdad y justicia. Tres grandes enseñanzas de la Argentina y tres grandes enseñanzas de la Argentina para América Latina y de Argentina para el mundo. Miren, antes de la pandemia, el macrismo trató de meter presa a Eve. ¿Se acordarán? Que le trataron de meter presa a Eve. Y mi vieja, mi mamá es italiana, vive en un pueblo del sur de Italia, y fue maestra durante toda su vida, ahora es jubilada. No fue una persona militante, no lo es tampoco, pero digamos está interesada en las cuestiones del mundo. Y me llamó diciendo, che, explícame cómo el pelotudazo de Macri, lo dijo más o menos con estas palabras, fue un poco más efusiva con el improperio a Macri, decirme, explícame cómo este tipo la puede meter la puede meter presa o puede querer meterla presa a Eve de Bonafini. Quiero decir que los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, la Liga por los derechos del hombre o Liga por los derechos humanos, hoy en día, digamos, son grandes organismos y grandes fuerzas emancipatorias que no son argentinas, ni siquiera son latinoamericanas, son mundiales. Por eso le digo que mi vieja, que vive a 15.000 kilómetros de distancia, me llamó pidiéndome explicación cómo podía pasar eso, pues no le entraba en la cabeza. Bueno, ¿por qué me refiero a estas cuestiones? Porque efectivamente, digamos, los grandes traumas de la humanidad no se superan de un día para otro. De hecho, el genocidio del 76-83 sigue vigente, seguimos hablando y está bien que lo hagamos. O por ejemplo, los campos de concentración, la Segunda Guerra Mundial, 12 millones de personas
hecha ceniza en los campos de concentración, o las 12 millones muertas como en Italia en el Fosse Ardeatine. Tenemos un gran trauma de la humanidad del cual hay que seguir hablando. Y quiero decir, la pandemia también es un gran trauma de la humanidad, y para de alguna manera canalizarlo, para entenderlo en toda su complejidad, pasarán años para seguir debatiendo y entendiendo lo que nos pasó. Entonces me parece que hay una crisis civilizatoria debido a la pandemia, y otra dimensión de esa crisis civilizatoria me parece que es una guerra que se está llevando a cabo hoy en día entre dos países, pero que no es una guerra entre dos países. O sea, para nombrarla fácilmente decimos que es una guerra entre Ucrania y la Federación Rusa, pero en realidad no es así, porque es una guerra que se está desplegando entre la Federación Rusa y la OTAN. ¿De qué es la OTAN? Es un organismo que en mayor o menor medida integra todos los países de Europa, vueltos colonia de Estados Unidos, y efectivamente esa guerra la podemos leer como una tercera guerra mundial que tiene distintos contrafrentes en distintas latitudes del mundo, que se especifican en guerras civiles. Las guerras civiles son guerras inscritas dentro de un cuerpo, de una nación, entre distintas facciones de los cuerpos nacionales, de las sociedades nacionales. Bueno, yo creo que en la Argentina estamos frente a una potencial situación de guerra civil, por la expectativa de violencia que hay desplegada en el territorio nacional. No es lo único. Una guerra civil podemos decir que efectivamente de manera latente la vemos también en Brasil. O sea, la sociedad brasileña, Lula por suerte y a fuerza de militancia, voluntad, alegría, movilización, estudio y movilización de los sentimientos profundos del pueblo brasileño, logró ganar las elecciones. Pero uno ve los guarismos, los números de la primera vuelta y los números de la segunda, y efectivamente es un problema lo que pasó en Brasil. La sociedad brasileña dividida en dos. O sea, hay una parte que es el 50 más un poquito, que votó las fuerzas emancipadoras, de las lulistas, del PT y del frente que se logró organizar en Brasil, pero la mitad, menos uno, de la población es bolsonarista. O sea, una población que, por ejemplo, quiere matar a las fuerzas emancipadoras, si pudiera mataría al propio Lula. Brasil es un país donde a Lula lo metieron preso, a Dilma le hicieron un golpe de Estado. En el siglo XXI latinoamericano hubo una cantidad impresionante de golpes de Estado, muy parecidos a los golpes de Estado de los 70, por más que nos quisieron hacer creer otra cosa. Hubo un golpe de Estado en Honduras, en Honduras, uno en Paraguay, uno en Brasil, uno en Bolivia. En la Argentina muchas tentativas de golpe de Estado realmente, o muchas tentativas destituyentes. El caso Nisman fue una, que ahora vuelve, aparece de vuelta un personaje oscuro como Estiuso, que ahora en esta coyuntura argentina vuelve a testificar en la causa Nisman, o por ejemplo la 125, donde actores poderosos de la vida social y política, el llamado agro, trató de voltear un gobierno que te podía gustar más o te podía gustar menos, pero era un gobierno popular, un gobierno democrático y un gobierno elegido por las fuerzas populares y democráticas. Trataron de desarticularlo, ese gobierno. Bueno, y luego lo vimos de manera descarnada en plena pandemia en Bolivia con un golpe de Estado que se parecía mucho a los golpes de Estado de los años 70, porque hubo fuerzas policiales, fuerzas militares desplegadas, hubo una masacre en 2 ciudades y el macrismo, por ejemplo, colaboró con ese golpe. Enviaron armas, no fierrito cualquiera, arma de guerra para que las fuerzas policiales y las fuerzas armadas bolivianas atentaran en contra de las fuerzas populares, y en 2 ciudades que creo que se llaman Sacaba y Sencata hubo una masacre, como hubo una masacre en Paraguay en el 16, una masacre campesina en un lugar campesino que se llama Uruguatán. Y efectivamente, ¿por qué digo esto? Porque hay situaciones de violencia, hay una expectativa de violencia que está permanentemente activa en los pueblos latinoamericanos, en los países latinoamericanos y en la Argentina también. Ahora, me parece que estos son los contrafrentes de esa guerra que me parece que podemos nombrar como Tercera Guerra Mundial, entre la OTAN y la Federación Rusa. ¿Y por qué la OTAN trata de alguna manera de frenar dije Revolución Rusa, me equivoqué, a la Federación Rusa? ¿Por qué trata de frenarla?
Porque Estados Unidos está tratando de frenar la avanzada, la injerencia también de China sobre el resto del mundo. Entonces, hay una tercera guerra mundial entre la OTAN y la Federación Rusa, que no es Revolución Rusa, pero qué lindo si fuera una revolución, y Estados Unidos, a través, por ejemplo, de una estrategia militar que se llama AUKUS, compuesta por Estados Unidos, Australia y United Kingdom, o sea, Reino Unido, trata de frenar la avanzada de China en el continente asiático. ¿Qué quiere decir todo eso? Que, por ejemplo, lo que llamamos mundo global, la globalización, que de alguna manera se vino a fraguar como ideología única desde la caída del muro de Berlín hasta ahora, esa ideología única, que era una ideología hegemónica conducida por los Estados Unidos, está entrando en crisis. O sea, la hegemonía y la conducción del capitalismo de Estados Unidos está puesto en crisis y estamos transitando, o sea, las capas tectónicas del mundo se están conmoviendo. Estamos pasando de una situación hegemónica, la llamada globalización, a una situación post-hegemónica. O sea, donde el mundo y la fuerza del mundo están repartidas, o muy probablemente se repartirán la conducción del mundo del siglo XXI entre Estados Unidos como una de las fuerzas, no la única, Rusia como fuerza incipiente, también China, India y otros países del área asiática. Ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la Argentina? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la mafia? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el fascismo? Y bueno, tiene que ver de alguna manera, porque como le decía, puesto que creo que esto no es necesario, ¿no? Claro, creo que se escucha. Digamos, puesto que el orden capitalista cruje, el orden mundial cruje, es preciso desplegar en distintas latitudes escenas criminales, escenas fascistas, para la perpetuación del capitalismo. O sea, el capitalismo está en crisis. O podemos decir que en última instancia siempre estuvo en crisis. Pero como decía un viejo juez laboral argentino, que se llama Elfman, de apellido, tiene una frase preciosa. Dice, el capitalismo tiene los siglos contados. Bueno, efectivamente, tiene los siglos contados, muy probablemente, digamos, esto sea los últimos siglos. Pero como efectivamente el orden capitalista está crujiendo, se tienen que desplegar escenas criminales de tipo mafioso y fascista para la perpetuación del orden capitalista. Y eso me parece que es particularmente visible en América Latina y es particularmente visible en la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque en la Argentina, compañeros y compañeras, hay fuerzas que trabajan, que laburan profusamente, que laburan todos los días para construir la idea de desorden. O sea, que la Argentina es un país desordenado. Retengan esta palabrita, digamos, la Argentina como un país en el cual reina desorden. Ahora bien, en la concepción mafiosa, los mafiosos, los sujetos mafiosos, ¿quiénes son? Son los sujetos que, por ejemplo, son capaces de desplegar formas violentas. O sea, el sujeto mafioso, el actor mafioso, la organización mafiosa es una organización compuesta por sujetos violentos. Ahora bien, el sujeto mafioso es capaz de desplegar... ¿Qué pasa? Dale. El sujeto mafioso es un sujeto capaz de desplegar violencia y desplegar miedo. Y usa esa herramienta para dominar a otros, para controlar a otros y para convertir esa violencia y ese miedo básicamente en una forma de poder, en una forma de orden. Y los mafiosos integran una élite, integran básicamente organizaciones y un sujeto elitista. ¿Por qué digo esto? Porque los mafiosos se autoperciben como fuertes y sobre la base de esta herramienta, que es la violencia, articulan una ideología, que es una ideología muy berreta, muy sencilla, muy banal, si quieren. Es una ideología binaria. Estamos nosotros, los mafiosos, lo digo así al masculino, porque los mafiosos son en general hombres. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en las organizaciones mafiosas no haya mujeres, pero están subordinadas a un poder patriarcal, machista, que es el poder de los hombres. Ahora bien, entonces, esa ideología mafiosa divide el mundo entre malos y buenos, entre fuertes y débiles, entre nosotros y los otros. Y esa, si uno lo piensa bien, compañeros y compañeras, es la propia ideología de la guerra. La ideología de la guerra implica un nosotros,
que probablemente somos los que vamos a ganar, y un ellos a los cuales hay que hacerle la guerra. Bueno, la ideología de la mafia, que se articula sobre la base de la violencia, es una ideología también binaria. Nosotros los mafiosos, los fuertes, los que podemos dominar a los demás sobre la base de esa herramienta que es la violencia, y están los débiles. O como decía un mafioso siciliano de los años 90, que formaba parte de la Cosa Nostra siciliana, se llamaba Luciano Liggio, decía: estamos nosotros los mafiosos y luego están los moluschi, o sea, los caracoles, los débiles, los que efectivamente deben ser explotados por nosotros, que usamos esa herramienta, la violencia, como forma de dominación y como forma de explotación. Ahora bien, el primer recurso de las mafias, entonces, ¿cuál es? La violencia. O sea, no hay mafia si no hay violencia. Pero es una violencia muy particular, es una violencia sistemática y es una violencia activa. Ustedes me dirán, pero el campo popular, los campos populares también a lo largo de su historia hicieron uso de la violencia. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la violencia mafiosa y la violencia fascista y la violencia de los campos nacionales y populares? Que para los mafiosos, para las organizaciones mafiosas como para las organizaciones fascistas, la violencia es una institución. En cambio, nuestra violencia es una violencia representada por actos. Miren, haré un ejemplo y voy a citar un libro que seguramente conocen, que es un libro muy interesante, escrito por un periodista yanqui, que militaba en el Partido Comunista de Estados Unidos y que se llamaba John Reed, Rojo. Escribió un libro precioso sobre la Revolución Rusa que se llama Los 10 días que modificaron el mundo, los 10 días que cambiaron el mundo. ¿Y qué dice? Durante los primeros 10 días de la Revolución Rusa, cuando efectivamente hubo su momento de mayor violencia, todos los teatros de San Petersburgo y todos los teatros de Moscú estaban llenos, todos los restaurantes, todos los bares estaban llenos, y fue una revolución donde no se disparó casi ningún tiro. Entonces, la violencia en los campos populares es siempre una violencia momentánea, es una violencia que tiene una temporalidad corta, no es una violencia institucional. En cambio, la violencia de la derecha, de la mafia, del fascismo es institucional, es permanente, es una institución que no se deja de poblar nunca de la violencia. Entonces, la violencia nuestra, la violencia emancipadora, la violencia de los campos nacionales y populares, no es una institución, son actos que se activan en los momentos necesarios en defensa de la vida, en defensa de la humanidad, en defensa efectivamente de las formas emancipatorias. Entonces, como les decía, el primer recurso sistemático, activo de las mafias es la violencia. O sea, que la violencia para las mafias, como les decía, es una herramienta, pero sobre todo es un factor ordenador. O sea, es un factor de regulación social, es un factor de gobernabilidad, es un factor de regulación del orden societario. Ahora, dentro de esa atmósfera de la violencia mafiosa, funciona la figura del homicidio. Bueno, digo esto porque efectivamente en la Argentina hace mes y medio hubo un homicidio, se desplegó la tentativa de un homicidio, de un atentado político, o como lo nombró una feminista que se llama Dora Barrancos, una feminista militante, una historiadora, a ese evento luctuoso lo nombró como un magnifemicidio, porque efectivamente era un magnicidio vinculado con una figura política y hay cuestiones de género en ese atentado. Bueno, el homicidio, el magnifemicidio o el atentado político para las mafias tienen un sentido muy específico. ¿Cuál es ese sentido? O sea, el homicidio mafioso, tanto si se lleva a cabo como si se intenta desplegarlo, tiende a reconstruir básicamente un orden que ha sido suspendido. Y cuando ese orden mafioso ha sido suspendido, se puede tratar de matar a alguien para restituir ese orden. Bueno, la pura verdad que luego del cuatrienio negro, 15-19, donde gobernó la Alianza Cambiemos, se suspendió un orden. Uno lo puede nombrar como orden neoliberal, tendríamos razón, lo puede nombrar como orden conservador, como orden neoliberal, como orden colonial también. Recordarán que, por ejemplo, cuando militábamos en contra del macrismo durante el 15-19, una de las grandes consignas populares era patria sí, colonia no. Bueno, si cantamos permanentemente patria sí, colonia no, es porque entendíamos de manera muy clara que estábamos en una situación colonial o neocolonial.
Bueno, o tardocolonial, como dice un juez que es Zaffaroni. Bueno, entonces el homicidio mafioso no es percibido como un delito. El homicidio, como le decía, tiende a reconstruir un orden mafioso, social, que fue alterado, que fue suspendido. Y en general, el homicidio mafioso no deja nunca rastros, o en general, deja el rastro de los mandantes, pero no deja nunca el rastro, por ejemplo, del brazo ideológico. Bueno, en la Argentina estamos frente a una situación parecida. Sabemos efectivamente que hay un brazo ejecutor que trató de matar a la vicepresidenta, te guste más, te guste menos, en fin. Estas cuestiones las podemos conversar y cada uno puede tener su posición y está muy bien. Pero para remitirme a los hechos, está un brazo ejecutor que está constituido por tres personas que efectivamente están en cana. El más conocido es un pibe que se llama Sabac Montiel. Luego está en cana otro pibe vinculado con Revolución Federal, que es otro pibe, otro asesino, qué sé yo, Carrizo de apellido, y otra chica que hizo, por lo visto, actuaciones de inteligencia, que se llama Brenda Uliarte. Bueno, están en cana. Luego está un segundo peldaño integrado por una muchachada vinculada con Revolución Federal, que son básicamente Jonathan Morel, Leonardo Sosa, la hija del Coco Basile, Sabrina Basile creo que se llama. Luego está también una señora que es la vecina de la vicepresidenta ahí en el barrio de Recoleta, que se llama Ximena de Tesano Pinto. Bueno, todas esas personas fueron apresadas durante un breve tiempo y ahora están afuera, de vuelta, están afuera de la cárcel, porque la Cámara Federal, o una de las cámaras federales de Capital Federal, dijo que efectivamente no se pudo probar el vínculo entre esas personas, Sabac Montiel, Uliarte y Carrizo, que activaron la figura del magnifemicidio. Y luego en la parte de arriba está un financista que ni más ni menos es Caputo Hermanos, el grupo Caputo. Ahora bien, ¿quién es el grupo Caputo? Está integrado por Luis Caputo, que fue ministro de Economía de Mauricio Macri, y por Nicky Caputo, el hermano de la vida del expresidente, tal como lo definía el propio Mauricio Macri. Bueno, de todo esto, ¿qué sienten? Que le vuelvo a la figura un poco del desorden, ¿sí? Porque en la Argentina, como le decía, hay fuerzas sociales, políticas y comunicológicas que laburan insistentemente para crear una idea de desorden. Y la quieren crear en nuestras propias cabezas. Ahora bien, si querés crear una gran idea de desorden, ¿cuál es la cosa mejor que podés hacer? Demostrar que efectivamente hay un gobierno que es inútil, de toda inutilidad, y que, por ejemplo, es tan inútil que no puede siquiera cuidar a su sujeto más prominente porque constituyó a ese propio gobierno, o sea, la figura de la vicepresidenta. Bueno, escenificaron básicamente la figura de un magnicidio o de un homicidio. Ahora bien, entonces, me parece que en la Argentina asistimos a la acción de sujetos concurrentes, que son sujetos judiciales. Stornelli es uno, Bruglia es otro, Bertuzzi es otro, Llorens es otro, actores políticos, Burrich, Milei, Espert, Macri, en fin, comunicológicos, La Nación Más, indudablemente Infobae, indudablemente Clarín, y luego un montón de canales de televisión que básicamente tratan de instalar una idea de que el país está gobernado por un frente muy incapaz, que tampoco logra de preservar o de cuidar la vida, la existencia de su integrante más conspicua, la vicepresidenta. Bueno, esos actores que están tratando de hacer, están tratando de instalar una idea de desorden, que la Argentina es inviable. Bueno, y esa idea de desorden, ¿qué reclama? La intervención del mismo actor que crea el desorden. Bueno, eso básicamente es una lógica mafiosa, es una racionalidad mafiosa. Si quieren, se la cuento, digamos, con un ejemplo mucho más primario o mucho más inmediato para que se entienda. Yo soy calabrés. En los fines de los años 80 o en principios de los años 90, en mi ciudad de nacimiento, que se llama Cosenza, por ejemplo, el ámbito económico estaba, por ejemplo,
era un ámbito sobre todo integrado por pequeños comerciantes o por pymes. Bueno, los pequeños comerciantes que querían laburar tenían que pagar un impuesto a los distintos actores mafiosos que dominaban el territorio. Los mafiosos siempre dominan territorios. Esos territorios puede ser un barrio, puede ser una serie de barrios, puede ser un club, puede ser, por ejemplo, qué sé yo, una fracción de un país, puede ser un país o, por ejemplo, pueden ser muchos países. Porque los actores mafiosos son actores transnacionales, son actores globales, son actores propios del capitalismo. Pero bueno, vuelvo a mi ciudad como bajo la forma de un territorio. Los actores económicos que querían laburar tenían que pagar un impuesto a las distintas familias mafiosas. Ahora bien, si esos pequeños actores económicos o comerciantes, por razones ideológicas, porque ganaban poco, porque no estaban de acuerdo en pagar a organizaciones criminales un pequeño impuesto, le decían que no. Bueno, el actor mafioso, ¿qué hacía? Creaba desorden. ¿Cómo lo hacía? De noche agarraba, por ejemplo, 5 litros, 10 litros de nafta y, por ejemplo, le quemaba el local a ese pequeño comerciante o a una serie de comerciantes. Ese actor que a la noche anterior había creado desorden, al día siguiente se presentaba frente al comerciante y le decía: che, ¿vos querés laburar? Si querés laburar me tenés que pagar un impuesto. ¿Ves que la ciudad efectivamente es insegura? ¿Ves que la ciudad está desordenada? Entonces pagame para que haya orden y no te va a pasar nada más. Bueno, el mismo actor que crea el desorden se plantea frente a los ojos de la ciudad y de un territorio, frente al tejido económico en ese caso, como el sujeto capaz de establecer orden. Bueno, me parece que es lo que está pasando en la Argentina. Ese es un patrón mafioso. Creo desorden para luego servir como sujeto que plantea orden y ofrece a esa población o a grandes sectores de esa población una protección. Bueno, eso me parece que está pasando en la Argentina y son distintos sujetos. Algunos son sujetos comunicológicos, otros son sujetos judiciales, otros son sujetos políticos y otros son sujetos sociales. Creamos desorden y luego venimos a disputar el 2023 con vistas a ganar porque somos capaces o le contamos a la sociedad argentina que somos capaces de gobernarla en paz y nuevamente desplegar orden. Ahora bien, ustedes dirán, pero este tipo está loco, es un semiólogo loco. Bueno, todo lo que estoy tratando de decir se desplegó ya en la Argentina. Se desplegó, por ejemplo, en la campaña del 15, la campaña de 2015. Porque recordarán que durante la campaña de 2015, Juntos por el Cambio, que en ese momento se llamaba Cambiemos, articularon una frasecita, que era una frasecita compuesta por 2 palabras, que era la pesada herencia. Con la pesada herencia, Con la pesada herencia, ¿qué trataron de explicar? Que efectivamente en la Argentina, durante los años 2003, 2015, había habido una fuerza política que había hecho todo mal. Que había hecho todo mal en clave económica, en clave de redistribución de bienes, en clave de redistribución de Producto Interno Bruto, en clave de distribución de capitales, que había hecho todo mal en clave social, que había hecho todo mal en clave cultural, que el kirchnerismo era un actor aberrante que efectivamente había creado desorden y ellos se venían a postular como un sujeto de orden. Y funcionó muy bien, ganaron las elecciones del 15 y tampoco la ganaron muy mal y hicieron sobre esa base estragos. Ahora bien, acá también hay que pensar una cosa. Voy a tratar de decir otro elemento que me parece que debe ser pensado. Porque, por ejemplo, uno que dice, efectivamente el populismo o el peronismo o el kirchnerismo no es un elemento revolucionario, no es un sujeto revolucionario. Y si pensáramos que efectivamente no es un sujeto revolucionario, que no es un sujeto totalmente emancipador, diríamos una verdad, pero diríamos también una mentira. ¿Por qué digo esto? Porque indudablemente el populismo kirchnerista, el populismo peronista, no es un sujeto revolucionario, pero durante el arco de tiempo que va del 1998 a 2015, funcionó en un tejido revolucionario. El populismo argentino funcionó en un tejido revolucionario más grande, un tejido revolucionario más amplio, el tejido revolucionario de la patria grande, que en el cual efectivamente se enquistó. De hecho, el kirchnerismo funcionó en ese tejido de la patria grande
junto con el MAS en Bolivia, con el gobierno de Álvaro García Linera y Evo Morales, junto, por ejemplo, con la experiencia chavista en Venezuela del siglo XXI, y junto también en ese tejido magno de la Revolución Cubana, que desde 1959 viene efectivamente a marcar otro camino posible y otra vitalidad posible en América Latina. La Revolución Cubana, en un país chiquitito, efectivamente frena permanentemente el ataque sostenido, el ataque permanente, el ataque sediento de sangre de lo que llamamos el imperialismo. Entonces, por ejemplo, me parece que esta cosa también tenemos que ser capaces de pensarla, porque si los fenómenos sociales, políticos, culturales o los fenómenos humanos lo ves sobre una realidad nacional, ves algo, pero efectivamente si tratamos de hacer una lectura en clave histórica o en clave de la patria grande o nuestra América, como decía Martí, efectivamente descubrís otra cosa. Miren, en los años 1930 del siglo pasado, en Bolivia existía un chabón, un intelectual que se llama Arguedas, Alcides Arguedas, que era un facho. Era un facho de toda fachedad, estaba muy convencido de lo que escribía. Ahora bien, escribió 2 libros de lo más interesante, una novela y un ensayo. La novela se llamaba Pueblo Enfermo y el ensayo Raza de Bronce. ¿De qué hablaban estos 2 libros? De que efectivamente los movimientos indígenas en el corazón de Bolivia era lo peor que le podía pasar a ese país. O sea, que era la basura de la basura. De hecho, ¿qué decían? Pueblo enfermo, los indígenas son un pueblo enfermo o son una raza de bronce, son negros. Y además, digamos, en la jerarquización de los metales está el oro como primer metal, la plata como segundo metal y luego el tercer metal, o sea, el más descartable. Incluso, por ejemplo, en las Olimpiadas, ¿no? La medalla de bronce es, qué sé yo, gracias por haber participado, ¿no? O sea, una raza inferior. Bueno, en la novela, Arguedas que decía, para que en este país, en Bolivia, un hijo de indio, así decía, un hijo de indio se vuelva presidente de la República, se tiene que transformar la mecánica celeste. Palabra más, palabra menos. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se puede interpretar esa frase? Que un hijo de indio, para que en este país se vuelva presidente de la República, tiene que acontecer una mecánica celeste, que efectivamente tiene que acontecer una revolución. Esa revolución en Bolivia aconteció en 2006 o 2008, no recuerdo bien, cuando efectivamente el gobierno del MAS, del Movimiento al Socialismo, ganó las elecciones. Un hijo de indio, un trabajador, un cocalero, un sindicalista ganó las elecciones y por eso, digamos, construyó una gran hegemonía que tuvo que ser descalabrada efectivamente a través de un golpe de Estado, el más cruento, el más dramático, la clave de la violencia en 2019. Bueno, la hipótesis que me gustaría discutir o debatir acá con ustedes cuando termine de parlotear, efectivamente, si podemos considerar al kirchnerismo como un populismo, como un peronismo de izquierda, por ende emancipador, que efectivamente funcionó en el tejido de una revolución. Ahora bien, entonces, volviendo a la escena anterior, la escena del atentado político, la escena del magnifemicidio de la vicepresidenta responde a una lógica ancestral de la mafia, o sea, una lógica, una racionalidad que tiene por lo menos 200 años de historia. Crear desorden a cambio de la promesa de orden y ofreciendo al interlocutor que extorsionó una protección. Bueno, la protección en la Argentina, ¿qué implica? Implica pagarle al sujeto cambiemita un tributo. ¿Y cómo se paga ese tributo? Metiendo una papeleta en una urna. Bueno, acá básicamente está el secreto de lo que podemos llamar la inteligencia criminal. Activar el mecanismo de la violencia y activar el mecanismo de la organización sobre la base de la violencia, dentro de la forma de la convivencia democráticas. Bueno, es básicamente la industria de la violencia. Y la industria de la violencia, ¿cómo funciona? Funciona básicamente inyectando en la sociedad, en el pueblo, en sus instituciones también, pequeña dosis de desconfianza, pequeña dosis de desorden y luego venderle una dosis de confianza, de orden. Bueno, esa lógica efectivamente, como le decía, no es nueva. En la Argentina la vimos también desplegada en 2015. Piensan así, y básicamente para volver empalman una racionalidad mafiosa con una racionalidad que también forma parte de la violencia, que es una racionalidad fascista. Ahora bien, ustedes dirán, el fascismo es una cosa antigua, vieja, europea, está vinculada con
con Italia, con Alemania, que tiene que ver la Argentina con esos pueblos, con esos países distantes. Miren, el 28 de octubre, hace un par de días, se cumplieron 100 años de la marcha sobre Roma de Mussolini. Ustedes lo saben muy bien que efectivamente la marcha sobre Roma de Mussolini fue la emergencia clásica del fascismo. O sea, el fascismo cómo accedió al poder. No con un golpe de Estado, ni siquiera con una elección, sino haciendo marchar una gran cantidad de hombres vestidos con camisas negras que, por ejemplo, llegaron a Roma y tomaron el poder de las instituciones. E Italia, que era una monarquía en ese momento, se rebajó efectivamente al poder del fascismo. Ahora bien, sobre la palabra fascismo se pueden dar cursos, podemos hablar, qué sé yo, 500 horas sobre esa palabra, pero para entenderlo rápidamente, yo diría que el fascismo es tres cosas. La primera cosa es una interpelación en clave reaccionaria de multitudes. Pueden ver una película que se llama, es una película de Dino Risi, muy bonita, una película italiana, neorrealista, que efectivamente muestra cómo Mussolini interpela a grandes multitudes en un sentido reaccionario. Eso es el primer elemento que puede definir el fascismo. El segundo elemento que puede definir el fascismo, por ejemplo, es que es un movimiento de pensamiento contradictorio, o sea, que puede afirmar y negar la misma cosa al mismo tiempo. Ustedes conocen a Carlos Maslatón. Bueno, es un puntero político, o fue un puntero político de Milei, y es un tipo que interviene mucho en las redes sociales. Es un político que interviene, es un político que no tiene, digamos, un cargo, pero es político al fin, y es un político que tiene una carrera política de unos 50 años. Es un tipo interesante e inteligente, y puesto que es inteligente e interesante, peligroso. Interviene mucho en las redes sociales, tiene un Twitter, lo siguen no sé cuántas millones de personas. Hace un tiempo, por ejemplo, para demostración que efectivamente el fascismo es un sistema de pensamiento contradictorio que puede negar y afirmar al mismo tiempo, que decía Maslatón, publicó una fotito de Bullrich diciendo nazi suelta. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Y luego, 3 o 4 minutos después, publica otra fotito de Bullrich, pero con otra leyenda, diciendo comunista confesa. El mismo sujeto, un minuto antes es una nazi y un minuto después es un comunista. O sea, es ambas cosas. Eso, afirmación y negación sobre los mismos ejes. Y luego, ¿qué implicó el fascismo clásico? Implicó copar el Estado para destruirlo. Bueno, eso efectivamente lo demostró tanto en Italia, entre los años 20 y los años 40 del siglo pasado, como en Alemania. Ahora bien, el fascismo contrabandeaba socialismo. ¿Cómo se llamaba el partido de Hitler? Se llamaba Nacionalsocialismus. Bueno, el socialismo es una categoría emancipadora propia de los campos populares, propia de los campos nacionales y populares. Gramsci, cuando tenía que hablar del campo popular italiano, no decía campo popular, decía campo nacional y popular. Bueno, en fin, el socialismo es una categoría de pensamiento, es una categoría política emancipadora propia de los campos nacionales y populares. Había sido apropiada por el actor fascista o por el actor nazi en Alemania. ¿Qué hacían estos actores, estas organizaciones políticas entre los años 20 y los años 40 del siglo pasado? Contrabandeaban el socialismo, creaban grandes figuras o grandes símbolos que tenían que ser perseguidas. La figura de Gramsci, sin ir más allá. Gramsci, que fue el fundador del Partido Comunista Italiano, efectivamente se convirtió en una suerte de símbolo, en una suerte de político y en una suerte de preso político personal de Mussolini. Bueno, me parece que hoy en día las fuerzas fascistas violentas que despliegan expectativas de violencia en la Argentina se comportan de la misma manera. Interpelaciones en un sentido reaccionario de grandes sectores de la población. En Brasil, Bolsonaro lo hizo, por eso ganó las elecciones y por eso dejó a la mitad de la población brasileña en estado facho, en estado fascista. De hecho, Lula, ahora que ganó las elecciones, en el primer discurso que dio frente a las multitudes congregadas en Brasilia, en la ciudad de Brasilia, creo, usó la palabra fascista para Bolsonaro. Dijo, es un político fascista. O sea, Lula, que es un político emancipador, un político popular, un político de raíz sindical, no tuvo empacho en decir
miren que acá estamos frente a un sujeto fascista. Bueno, en la Argentina, ninguna fuerza política contenida en el campo nacional y popular se le anima a Milei, por ejemplo, a decir que es un político facho. Ni siquiera, por ejemplo, se animan a decir que Macri es igual a Milei o que Milei es igual a Macri. Eso también hay que decirlo, compañeros y compañeras, y obligarlos a que lo demuestren que en última instancia no es así. Cuando, por ejemplo, cuando militábamos en contra del macrismo durante el 15 y 19 y le decíamos Macri, basura, vos sos la dictadura, había muchos políticos argentinos que decían no, pero hay que ver. O sea, en las marchas populares, en la plaza que rellenábamos, en la calle que rellenábamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque estuvimos desplegando una resistencia y fuerzas populares muy enérgicas, y luego esa resistencia se quebró a partir del 19 por múltiples razones, por las razones obvias de la pandemia, pero también por razones desmovilizadoras de este gobierno. En fin, durante la resistencia, cuando coreábamos, cuando cantábamos Macri, basura, vos sos la dictadura, yo creo que nosotros teníamos razón, nosotros y nosotras. Pero había político argentino, uno que respeto, un viejo radical que se llama Moró. Es un tipo respetable, porque efectivamente preside una comisión, que es la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia. Te tenés que bancar, qué sé yo, estar ahí y escuchar lo que hicieron los servicios de inteligencia durante el macrismo. En este sentido me resulta una persona honrosa, un político que escuchar. Por ejemplo, cuando nosotros y nosotras coreábamos Macri, basura, vos sos la dictadura, el tipo decía, bueno, pero hay que ver, me parece un poco excesivo, es mejor no decirlo. Me parece que nosotros teníamos razón, porque ¿quiénes tienen que demostrar que efectivamente son genocidas? Son ellos, que los cuadros civiles de la dictadura estaban enquistados en el corazón de la Alianza Cambiemos. Son ellos que nos tienen que convencer que no es así, que es lo contrario. No somos nosotros que tenemos que ser prudentes. Bueno, me parece que efectivamente hay fuerzas que en la Argentina pueden ser nombradas como fascistas porque crean una expectativa de violencia, despliegan formas violentas. Voy a mencionar tres, por ejemplo. Uno es el magnifemicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Otro, por ejemplo, es lo que pasó en Villa Mascardi, en los territorios mapuches, ¿no? Donde por lo visto existe una cosa que nadie explicó, que es que la RAM, la resistencia ancestral mapuche, y por ejemplo, ¿qué son? Personas o grupos o organizaciones que reclaman el derecho a tener, por ejemplo, un pedacito de tierra. Y el derecho a reclamar un pedacito de tierra, compañeros y compañeras, es el derecho a reclamar la existencia, reclamar la vida, reclamar la reproducción de la vida tuya, de tu familia, de tus compañeros, de tus amigos, y de un pueblo que es un pueblo más antiguo, uno de los tantos, la nación mapuche, que efectivamente viven en este continente que llamamos América, y en este pedazo del continente que llamamos América Latina, y que viven pues, ahí mucho antes del Estado moderno, mucho antes de las inmigraciones clásicas a la Argentina, mucho antes de que efectivamente todo este territorio se nombrara como lo nombráramos hoy en día. Bueno, y ahí hubo una represión implementada por un ministro de Seguridad que tiene formas políticas y que implementa formas políticas securitarias y represivas muy parecidas a Bullrich, a la Patricia Bullrich. Y luego lo que pasó hace un par de semanas, o un poco más, en el Estadio Único de La Plata, cuando se llevó a cabo, yo no soy futbolero, así que no lo puedo decir con precisión, se llevó a cabo un partido y la policía de la provincia de Buenos Aires intervino, reprimió, mató a gente, disparó a la altura del pecho de gente que había ido a ver un partido, y un señor, un abuelo que había ido a ver un partido junto con sus nietitos, se murió ahí. Bueno, esa es la expectativa de violencia represiva, que efectivamente hay fuerzas que están contenidas en parte del gobierno y hay fuerzas de la oposición que despliegan permanentemente para crear una idea de desorden. Como le decía, es una lógica ancestral de la mafia y es una lógica también, una racionalidad propia del fascismo. De hecho, el fascismo y la mafia tienen un punto de contacto. ¿Cuál es? La violencia, el ejercicio de la violencia, pero no como herramienta, sino como institución. Y luego,
como le decía, en el siglo XX europeo el fascismo contrabandeaba socialismo, propinaba muerte, propinaba destrucción. En el siglo XXI argentino contrabandea liberalismo y también promete muerte. Y también falsifica proprio los modos anarco-libertarios. Los grupos anárquico-libertarios en la Argentina fueron los grupos antiguos que en la Argentina se desplegaron y hacían política sindical, política a secas durante la primera década del siglo XX, bajo la forma de Simón Radovítsky, un tipo que mató a Ramón Falcón. Ramón Falcón era un jefe de policía de Dardo Rocha en La Plata, cuando Dardo Rocha estaba construyendo la ciudad de La Plata, cuando el presidente de la nación era otro genocida, Roca, y por ejemplo cuando gobernaba la provincia de Buenos Aires un tipo que se llama Carlos D'Amico. Bueno, cuando estaban esas figuras políticas, el coronel Ramón Falcón era el jefe de policía y un tipo que reprimía y perseguía a fuerzas anarquistas libertarias emancipadoras.